todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana contamos con Will Olivier, que es doctorando en ciencias políticas y también es profesor en la Universidad Francisco Marroquín. Está especializado en política y relaciones internacionales, de lo que ha estado dando clase varios años ya en la Universidad Francisco Marroquín. Y bueno, una de las especialidades de Will, de hecho, de lo que ahora me confirmará si no, de lo que está haciendo doctorando, es de Alexis de Tocqueville. Entonces yo le dije a Will, bueno, Will, quiero aprender más de Tocqueville, voy a entrevistarte, ¿no? Que ahora es mi manera, aprovecho estas entrevistas ya como una manera de aprender cosas, ¿no? Vengo, digo, me apetece aprender sobre algo, pues vente y me lo explicas. Pues bien, Will, la primera pregunta. ¿Quién era Alexis de Tocqueville y por qué es relevante? ¿Qué le hizo un filósofo pensador relevante? Bueno, Edu, nada, muchísimas gracias por estar aquí contigo en el canal y encantado de estar aquí hablando de Tocqueville, que es una persona que siempre vuelve, siempre está como de moda, ¿no? Por lo menos desde que yo tengo conciencia es uno de esos nombres que siempre suena, siempre suena. Y normalmente es uno de los últimos autores del canon del pensamiento moderno, ¿no? De hecho, muchos dicen que Alexis de Tocqueville es el que escribe el último gran libro, ¿no? de política. Pero bueno, evidentemente hay libros muy buenos después de Tocqueville. Tocqueville es un aristócrata francés que vive sobre todo y escribe en la primera mitad del siglo XIX y tiene pues dos libros que son súper importantes, ¿no? Uno que se llama El Antiguo Régimen y la Revolución, que es un libro más tardío en el que Tocqueville quiere hablar básicamente y explicar a los franceses qué fue la Revolución Francesa, ¿no? Qué la produce, qué no la produce, cuál es la situación de Francia y un poco recordar a los franceses la importancia de la libertad. La verdad que es un texto bastante bonito. Y luego tiene un texto previo a ese, que es en el que yo me he centrado, que se llama La democracia en América, que es un libro pues ya súper clásico, ¿no? De hecho, en la Marroquín, Hayek, que Hayek era un gran seguidor de Tocqueville, le dio la idea a Musso, no sé si lo sabes, pero sabes que hay una sala que se llama Acton Tocqueville y fue Hayek el que le dio la idea de que era importante tener una sala para Tocqueville porque el pensamiento de Tocqueville para Hayek le parecía esencial, ¿no? Ujú. ¿Por qué es relevante? Y si quieres con esto contestando así rápidamente a tu pregunta, ¿no? Pues Tocqueville tiene muchísimas cosas muy interesantes para estudiar. Una es la relación entre la religión y la libertad, que paradójicamente y para la mayoría de los intelectuales del siglo XIX, Tocqueville dice que la religión ayuda a tener a un pueblo libre, que es una cosa curiosa, ¿no? Porque muchos liberales piensan que la religión va totalmente en contra de la libertad y Tocqueville dice lo contrario. Si Tocqueville era o no era creyente, esa es otra conversación si quieres, ¿no? Yo sí que era creyente, pero no quedaba del todo claro cuánto de convencido estaba de sus ideas. Unos dicen que era más agnóstico, otros que sí era más creyente. No hace una defensa, digamos, religiosa de la fe, no hace una defensa un poco utilitaria. Si te interesa, luego entramos en eso. Pero para mí, y un poco yendo a la razón de mi tesis doctoral, la relevancia de Tocqueville tiene que ver con su relación en la democracia en América que él hace entre la libertad y la igualdad, ¿no? Él dice que las dos ideas principales de la modernidad van a ser la igualdad y la libertad y que la democracia, que él viaja a Estados Unidos en 1830, que la igualdad es una cosa que está llegando por todos lados, ¿no? O sea, tú piensas que Tocqueville pues venía de un mundo aristocrático, habían pasado pocas décadas después de la Revolución Francesa y él lo que dice al viajar a Estados Unidos, él piensa que está viajando al futuro, Edu, porque él dice, wow, lo que está pasando en Estados Unidos va a pasar en todos lados. La democracia va a triunfar en todos lados y por lo cual la democracia en América es probablemente, y yo creo que aquí no tengo pelos en la lengua y te lo digo, es el mejor libro que ha escrito nadie con respecto a las luces y los peligros de las democracias. Ujú. Sobre esta relación, incluso podríamos hablar del trade-off, ¿no? Entre libertad e igualdad. ¿Se posicionaba Tocqueville a favor de una de las dos? ¿Decía que alguna fuera más importante que la otra? Esa es una pregunta creo que para nuestra generación súper importante, ¿no? Tocqueville se posiciona con la libertad. Tocqueville se posiciona con la libertad por una sencilla razón. Porque él dice, mira, desde el cristianismo, pero él dice, le está escribiendo en 1830, 1835, su segundo tomo, él dice, si uno mira tras los últimos 7 siglos, Edu, todas las revoluciones han ido a favor de la igualdad. El propio cristianismo, ¿no? Diciendo que todos somos iguales ante los ojos de Dios, a medida que la gente ha ido ganando derechos, y evidentemente él ya va a ver, ¿no? La revolución, la guerra de independencia y la revolución en Estados Unidos, el concepto de que todos seamos igual ante las leyes es una cosa que va a acabar triunfando sí o sí.
¿Qué es lo que pasa? Que dice Tocqueville, que claro, la igualdad es una cosa que todo el mundo entiende muy bien, ¿no? Es decir, si tú piensas un poco lo que está comparando él, ¿no? El antiguo régimen en la que tú nacías siendo un noble o nacías sin serlo, básicamente, tú nacías con unos privilegios simplemente por el apellido y por la sangre que tenías. Entonces, la gente con mucha facilidad se entendía la desigualdad, o si lo quieres ver desde un punto de vista económico, ¿no? Uno con rapidez puede ver a alguien que gana 15 veces más que él o no por el tipo de vida que lleva. Pero claro, cuando uno dice que es la libertad, ¿no? La libertad no se entiende tan fácil, porque dice Tocqueville, la libertad de los griegos o de los romanos es muy distinta de las nuestras. La libertad de los americanos no tiene por qué ser exactamente la misma que la de los europeos. A lo mejor para los americanos llevar armas es una cosa importantísima en su concepto de la libertad, pero entre los europeos puede que no sea así. Y entonces dice Tocqueville que todos los pueblos democráticos van a adorar la igualdad, que la igualdad va a ser su nuevo Dios, básicamente, y que la van a querer en todos lados, incluso a tanto, dice él, que estarán dispuestos a tener un Estado gigantesco y masivo con un tirano que con tal de que les tenga a todos igual en la pobreza, van a estar tranquilos. Lo que no van a aguantar, dice él, es que haya privilegios, porque eso Ujú. va en contra de la igualdad. Entonces, ¿qué es la libertad? La libertad es la única salida que dice Tocqueville que va a tener la humanidad. Porque, dice él dice al final de La democracia en América, ¿no? Que es un libro muy largo, el destino de la humanidad, el futuro de la humanidad, solo hay dos opciones. Eh, una igualdad en la esclavitud, es decir, el totalitarismo, que cuando escribe Tocqueville todavía no había sucedido el totalitarismo, pero eso ya lo está previendo él en La democracia en América, en el cual todos estamos aplastados bajo un superestado, y la otra es una sociedad en la que se tiene una igualdad, podríamos decir, luego si quieres podemos entrar a definir qué entiende exactamente por igualdad, pero una igualdad que camina mano de la mano con la libertad. Esa es básicamente. Entonces él dice, él quiere el segundo, ¿no? Y la razón por la que él escribe La democracia en América es básicamente para defender el segundo tipo de régimen. Si Ujú. quieres, y así entre nosotros podríamos hablar de una igualdad ante las leyes, pero en la que siempre va a haber otro tipo de desigualdades que son incompatibles, que son, podemos decir, que no se pueden eliminar si quieres que la gente sea libre, ¿no? Si tú tienes una libertad, sí o sí vas a producir determinados tipos de desigualdades, pero esas desigualdades no son problemáticas para Tocqueville. Habrá gente que tome mejores decisiones que otras, cosas tan sencillas, o la suerte, entonces eso ya generará desigualdades materiales distintas, o sea, igualdades materiales desiguales, o situaciones materiales desiguales. Y comentabas que Tocqueville decía esto mirando hacia el pasado, ¿no? Cómo es que las sociedades estaban guiando hacia más igualdad. ¿Crees que desde el tiempo de Tocqueville hasta ahora esa tendencia ha continuado? Una barbaridad. De hecho, cuando Tocqueville, a los americanos, por ejemplo, les encanta Tocqueville, porque claro, Tocqueville se pasa la mitad del libro hablando de la descentralización dentro de los distintos estados, ¿no? La competición que hay entre distintas unidades políticas, Ujú. las libertades municipales que tienen los americanos, todo este tipo de cosas. Claro, si Tocqueville volviera hoy y viera un poco cómo está Estados Unidos, los últimos 200 años han sido básicamente una guerra del gobierno federal contra todos los estados, es decir, un crecimiento del gobierno central de Estados Unidos sin parangón y sin frenos, y que es una cosa que de hecho predecía Tocqueville que podía pasar, ¿no? Entonces los americanos les encanta cuando ven esta parte guay, ¿no? De Tocqueville hablando de los americanos como una gente libre, que se organizan entre ellos sin que intervenga el Estado, una población con una moral muy alta y que necesita pocas leyes, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pero a la misma vez Tocqueville está viendo un poco ahí las semillas de los problemas que van a venir después, y por eso este es uno de los grandes clásicos, ¿no? Porque, claro, prevé muchas de las cosas que iban a pasar después, y esa segunda parte a los norteamericanos no les hace ni gracia, ¿no? Porque les pinta muy mal. Tocqueville, por ejemplo, dice, no he visto en muchas cosas un pueblo más libre que los norteamericanos, ¿no? Tú vas a uno de esos pueblos que están hacia el oeste, al que el Estado federal ni siquiera llega, y los ciudadanos se organizan entre ellos, ¿no? Se cae la iglesia y deciden con su propio dinero construir una nueva. Hay que arreglar una carretera y ellos mismos deciden si pasan por un lado o por otra y si van a compensar a uno de los vecinos. Dice, son como los niños cuando juegan, ¿no? Que ellos mismos crean sus propias leyes y legislaciones constantemente sin que tenga que intervenir un burócrata de turno, y eso le encanta. Pero a la misma vez que pasa eso, dice Tocqueville, la democracia también tiene el siguiente problema, dice él, y esta parte la detesta a los norteamericanos, ¿no? Dice, nunca ha estado en un país donde haya menos libertad de pensamiento que en Estados Unidos. Y esto parece paradójico, ¿no? Dice, ¿cómo va a ser que un hombre cuyo padre vivió en el antiguo régimen, ¿no? En Francia, ¿no? Donde había un gobierno totalmente despótico de un rey absoluto,
¿Cómo iba a haber más libertad ahí que en Estados Unidos? Pues muy sencillo, dice Tocqueville, porque tú, por ejemplo, dice en Francia, en la Francia despótica, ¿no? Si la queremos ver así, o la Francia absolutista, por mucho que los reyes quisieran prohibir que determinados libros circulasen, ¿no? Y que determinadas ideas las intentaban frenar, ni siquiera la Inquisición pudo prohibir que rulasen libros en el mercado negro. Eso siempre sucedía y si tú querías un libro lo conseguías. Pero en Estados Unidos la presión de la corrección política, la presión de la censura social, básicamente, y de pensar como quiere la mayoría, es tan fuerte que hace que la gente ni siquiera se atreva a publicar libros que van en contra de lo que piensa la mayoría, básicamente, ¿no? Entonces, dice, el despotismo de la democracia es mucho más inteligente, es mucho más fino, es mucho más maligno, porque es psicológico, ¿no? No es que queme libros en la plaza pública, ya no hace falta hacer eso, pero básicamente nadie va a tener la valentía para decir, para ir en contra de la agenda dominante en la democracia, eso va a ser muy complicado. Que eso es algo que todavía vemos, ¿no? Con la cultura de la cancelación, sobre todo en Estados Unidos, la gente, ya no solo a la gente que es cancelada, sino la de ideas que no llegamos a recibir siquiera o estudios que no se llegan a hacer, por eso, por el miedo del que dirán, ¿no? A ver si voy a tener unos resultados que van en contra de la norma, ¿no? Sin duda. Y Bueno, de hecho, si tú me dijeras, ¿no? La democracia en América, te recomendaría la versión que tiene Trota en español, que es la que tradujo mi maestro, porque es una edición crítica en la que se ve el proceso creativo a la hora de escribir la obra. Pero hay una parte, si me dices, Will, dime 2 capítulos de miles que hay, ¿no? Porque son capítulos cortos. Te diría, el capítulo de la tiranía de la mayoría y de la omnipotencia de la mayoría da muchísimo miedo de leer porque dices, wow, es que esto es Orwell, ¿no? Es decir, es Orwell, pero más de 100 años antes de que Orwell escribiese, ¿no? Este estado, este despotismo suave que dice Tocqueville que van a tener las democracias y la presión que todos tenemos a pensar cómo se supone, ¿no? Quien cuestiona el feminismo ya está a la defensiva. Quien cuestiona si hacer algo, si las políticas del cambio climático son o no son inteligentes, ya estás como a la defensiva. Es decir, cuando te enfrentas a las agendas dominantes dentro de la democracia, estás siempre en una situación muy complicada, es lo que dice Tocqueville. Ujú, ujú. Y hablabas de este proceso de centralización, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos, por parte del gobierno federal. Y intuyo que parte del temor de Tocqueville era que esta centralización, pues bueno, fuera evolucionando a sociedades más despóticas. Entonces, mi pregunta es, ¿da Tocqueville algún consejo o alguna manera de evitar esta centralización, de que las comunidades se puedan defender? Y independientemente de que él lo haga o no, ¿tú tienes algún consejo, algo que puedas decir? Mira, yo creo que la solución a la centralización, a la protección de la comunidad, debería ser esta. Mira, aquí esta es una muy buena pregunta, Edu, ¿sabes por qué? Porque creo que muchas veces dentro del mundo del liberalismo como que tendemos que a demonizar el Estado, que hacemos muy bien haciéndolo, pero muchas veces como que santificamos al pueblo, ¿no? Es decir, el Estado es malo, la ciudadanía es buena. Tocqueville, que es un pensador muy serio, se da cuenta que una de las razones por las que el Estado está continuamente creyendo y centralizando funciones es porque hay una tendencia dentro del ser humano que nos encanta la igualdad, ¿no? Oye, ¿por qué van a tener privilegios esos de enfrente y nosotros no? ¿Por qué los vascos o Navarra tiene determinado fuero y Andalucía no lo tiene? ¿No? Es decir, siempre hay una sensación como de envidia que tenemos el ser humano que favorece que el Estado centralice. Otra de las razones por las que el Estado centralice, y dice Tocqueville, el Estado siempre tiene el tiempo a su favor, que es una frase muy buena, dice Tocqueville. ¿Por qué? Porque claro, tú imagínate, Edu, ¿no? Pues tú imagínate que tú y yo nos vamos a una isla, que montamos somos 100 ciudadanos, si quieres, en una isla, y que cada uno se dedica a emprender determinados tipos de proyectos. Claro, todos estamos de acuerdo en que no queremos que el Estado se dedique a todo. ¿Por qué? Porque vamos a tener impuestos muy altos, vamos a estar muy regulados, porque no va a haber quien emprenda, etcétera, 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 ¿no? Y además, si tú pides un subsidio, Edu, es un subsidio que yo no voy a tener. Pero ¿qué pasa en una democracia, dice Tocqueville? Claro, en principio todo el mundo quiere que el Estado no se meta en nada. Pero privadamente todo el mundo quiere que el Estado le ayude. Es decir, todo el mundo quiere esa ayudita, todo el mundo quiere esa subvención, todo el mundo quiere ese privilegio, todo el mundo quiere ese tal. Entonces, a medida que pasa el tiempo, distintas asociaciones e individuos van pidiendo ayuda al Estado y el Estado lo va tomando porque sabe que así acumula más poder, genera más burócratas, tienes entrenched interests, como dice ahora, como dicen los ingleses, ¿no? Eh, y entonces el Estado, siempre que no muera, no para de crecer, porque va ganando a medida que nosotros vamos cediendo. Ujú, ujú.
¿Qué hay otra de las cuestiones que explica esa centralización? Que esta es una de las cosas que nos olvidamos, ¿no? Porque tendemos a idealizar la democracia. Claro, dice Tocqueville, el rey, por mucho que pensamos que era absolutista, primero el Estado no tenía la capacidad técnica para ser absolutista. Es decir, no tenía los medios de comunicación ni la tecnología para controlar lo que realmente pasaba en provincias que estaban muy lejos. Pero es que además de eso, el rey tenía otros contrapoderes, que podían ser la Iglesia, que era un contrapoder muy importante, como sabes, en todo el medievo y la modernidad en Europa, pero también las familias nobles y la aristocracia, que era un contrapoder súper importante a la corona. Sin ellos no se podía ir a la guerra, les necesitaban para poder administrar las leyes, recaudar impuestos. Es decir, la realidad de la aristocracia es distinta en distintos países, no me quiero meter en eso, pero también teníamos, por ejemplo, los gremios, que eran otras, podríamos decir, instituciones intermedias. ¿Qué es lo que sucede con la democracia? Dice Tocqueville, Edu, que el Estado no va a ir a por el individuo directamente. El Estado primero va a ir a por las instituciones intermedias, es decir, se va a intentar cargar la aristocracia, se va a cargar a la Iglesia, como podemos ver, se ha tomado, la aristocracia ya no existe, bueno, existe en nombre, pero no tiene ningún tipo de poder. Va a ir a por la Iglesia, en particular la educación, y va a ir a por los gremios y todo este tipo de poderes intermedios que son un contrapeso al Estado. ¿Qué es lo que sucede en la democracia, Edu? Que ya no existen estas instituciones intermedias. Ya no tenemos a quién apelar cuando tenemos un problema. Entonces, ante la mínima trifurca que tenemos, Edu, apelamos al Estado. Yo me peleo con mi vecino, pues vamos al juez y vamos a tribunales o vamos a no sé qué. Es decir, siempre el Estado está constantemente creciendo, primero por tendencias propias del ser humano que favorece que el Estado crezca, segundo por dinámicas de tiempo que van a favor del Estado y tercero porque los individuos aislados, que es uno de los grandes problemas que va a tener la democracia, y en mi opinión, por eso Tocqueville es tan relevante para Hayek y para otros pensadores, porque ni Tocqueville ni Hayek idealizan a un individuo autónomo que existe sin ningún tipo, ¿sabes?, flotando ahí en medio, ¿no? El individuo existe en una sociedad y el individuo necesita tener una relación con pares, con grupos, con amigos. ¿Cuál es la solución? Perdona todo este tour que te he pegado con los problemas, pero era para explicar bien de dónde viene esta centralización, ¿no? La solución está en lo que Bill encuentra es crear una nueva aristocracia. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir en crear otro poder intermedio que pueda tensionar al Estado, que ejerza como, podríamos decir, refugio o como un dique contra un Estado que no para de crecer. Estas son las asociaciones para Tocqueville. Y esto es una de las cosas que Tocqueville ve más en América y más le gustan. Es decir, ¿qué son las asociaciones? Pues simplemente son grupos de personas, como puede ser el Juan de Mariana, como puede ser una universidad, como puede ser un periódico, por ejemplo, que se unen para defender una determinada agenda. ¿Por qué es importante? Porque hace que el individuo no se sienta solo y, por tanto, encuentra personas que tienen sus mismas inquietudes, sus mismos valores, sus mismos problemas. Podemos fundar una asociación para cuidar el lince ibérico si quieres. Y vamos a meter presupuesto, y vamos a hacer estudios, y vamos a hacer cosas, pero sea como fuera, estamos disputándole al Estado el monopolio en la toma de decisiones en cuanto a qué pasa eso. O por lo menos el Estado no se va a atrever a sacar una legislación para el lince ibérico sin tener en cuenta lo que nosotros pensamos que se debería hacer. Es decir, es un último refugio que se puede crear para contrapesar el Estado. Claro, en el liberalismo clásico, lo que hemos hecho con el poder normalmente es dividirlo, ¿no? Te sonará el espíritu de las leyes de Montesquieu, en el que se habla de la división de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Por cierto, Montesquieu no habla tanto del judicial, pero bueno, sea como fuere, la idea es el poder es algo terrible, entonces lo dividimos. Tocqueville se da cuenta que esto en la democracia no va a funcionar mucho, porque la gente le va a pedir a su propio gobierno que no pare de crecer, que es uno de los grandes problemas que hay y del que hablamos muy poco en el liberalismo, yo creo. Entonces, lo que nos quedan son estas asociaciones, es decir, grupos de personas que se juntan para hacer cosas y asegurarse que la rueda de la mayoría no cruje a todos los que piensan distintos o a aquellas minorías que querrían distintas cosas, que tienen distintos intereses y que a lo mejor no están de acuerdo con lo que piensa la mayoría. A mí lo que estás diciendo me recordaba esa frase de Bastiat, la del gobierno es la gran ficción, a través de la cual todo el mundo quiere vivir a costa de todo el mundo. Algo así, ¿no? Y, Sí, claro. y luego lo que estabas comentando, también estoy completamente de acuerdo contigo, y añadir una cosa que es el efecto trinquete, ¿no? Que es que los gobiernos en momentos de guerra, de crisis excepcionales, tienden a crecer y luego, cuando ha terminado esta crisis, este momento excepcional,
no revierten todo el poder o todo el crecimiento que han dado. Entonces, aparte de ese crecimiento constante del que hablabas a lo largo del tiempo, hay momentos, hay picos en los que crecen mucho más de lo que hubieran crecido y cuando se retraen un poco no pierden tanto poder como el que tendrían de haber mantenido ese crecimiento orgánico. Es decir, que también las guerras, por eso se dice que las guerras, o en este caso yo tengo muy presente porque bueno, lo hemos visto todos hace poco, la pandemia, son la salud del Estado. Al final yo me acuerdo, y esto, bueno, que quien siga el canal y he visto un par de vídeos, es una cosa de la que hablo mucho, pero es una cosa que me tocó mucho ver cómo efectivamente las instituciones intermedias murieron con la pandemia. No había nadie que te ayudara contra el Estado y el Estado también hizo por cargárselas. Yo, una de las cosas que también he comentado aquí muchas veces que todavía me molesta, todavía me enrabia, fue que en comunidades autónomas se prohibió a la familia acudir a los funerales de sus muertos. Y digo, pero es que esto, ¿dónde se ha visto? Y no veía a la gente salir a las calles quejándose de eso como me parecía que era algo meritorio de hacer. Digo, pero si es que esto fue, ya no sé si fue la muerte completa de las instituciones intermedias, pero por lo menos fue el levantar la manta y decirte, mira, no hay nada, no había nada ahí. No sé si estarás de acuerdo con esto, creo que sí, pero bueno. O sea, no solo estoy de acuerdo, Edu, sino que es que además no hay responsabilidad. O sea, tú ahora quieres hacer responsabilidad, pues yo qué sé, oye, yo fui de los primeros en vacunarme porque lo intenté y tal y no sé qué, pero ahora mira atrás y yo llamé, bueno, yo no llamé a nadie, ¿no? Pero quiero decir, nadie ha pedido perdón, todo es que no sabíamos, es que era una... O sea, todo lo que hace el Estado mal hay que como comprenderlo, ¿no? Claro, estamos muy asustados, muy tal. Pero me pidió Gabriel y estuve moderando un debate entre Gabriel y Javier Laschetti, Gabriel Calzada y Javier Laschetti. Y, y les hice esta pregunta, ¿no? Para ver hasta qué punto uno estaba de acuerdo con otro y demás. Y yo le dije a Javier, oye, Javier, ¿cuáles de las grandes lecciones que tú te llevas del COVID, ¿no? Y él me decía, pues mira, yo como legislador, porque claro, era consejero en la Comunidad de Madrid durante el COVID, dice, la inmensa presión que hay sobre el político para que haga algo, ¿no? Es decir, hay una inmensa presión de medios de comunicación, de votantes y tal, para que el político haga algo y tome una acción, sea la que sea, pero que haga algo. Todo el mundo mira al político para que haga algo. Y la otra, que es una que yo recuerdo mucho, es el fenómeno, Edu, que no podemos olvidarnos de la policía de balcón. O sea, Sí, sí. esos vídeos de la policía arrestando a un señor que está corriendo como si estuviese traficando con una niña de 4 años y la gente en el balcón aplaudiendo a la policía, Ujú. eso es una cosa que creo que no, dentro del mundo liberal no lo debatimos lo suficiente, ¿no? Porque tendemos como a eso, lo que te he dicho al principio, ¿no? Idealizamos a la ciudadanía como gente que siempre toma buenas decisiones y lo hace todo bien, ¿no? Y el problema es el Estado, pero el COVID también fue un gran ejemplo de decir esto. Y creo que Tocqueville tiene una receta en la que explica muy bien cómo sucede esto, ¿no? Por qué esa ciudadanía se pervierte de esa manera y cómo el Estado se aprovecha de eso para seguir creciendo. Es que no se puede entender una sin la otra. Por Ujú. eso creo que hay una lectura ahí interesante. O sea, que Sí, estoy totalmente de acuerdo la contigo. búsqueda de la igualdad, de que mucha gente puede pensar, bueno, si yo me tengo que quedar en casa, esta persona también. Y al final, a mí, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo creo que eso es culpabilizar a la víctima. O sea, es porque como le presumes buenas intenciones al Estado y a los agentes estatales, dices, no, no, eso lo están haciendo bien, tú que te lo estás saltando es el que lo está haciendo mal. Aunque si lo pensaran dirías, no, no, simplemente él es una víctima más como tú haces caso porque has querido, pero él no ha querido hacer caso. Entonces, estás culpando a la víctima de estar en esa situación. Y por llevártelo a otro caso que calienta mucho a la gente, pero lo piensan muy mal, yo creo. ¿Cuántas veces vemos que empresas pagan o son corrompidas, ¿no? Es decir, corrompen a políticos para que tomen determinada decisión, le determinada licencia y cosas así. Uno dice, espérate, espérate. O sea, el problema real no es que esta empresa esté pagando a este político, oye, que no está bien, de acuerdo, pero la empresa es víctima. La empresa le encantaría no tener que pagarle a este señor para tener una licencia para abrir un hospital o para abrir un restaurante o demás. Y se habla muy poco de eso a nivel municipal, ¿no? Estos grandes empresarios que son súper corruptos y tal, y que yo no digo que no los haya, y por supuesto no voy a decir que esté bien comprar un político, pero poco se habla de un estado de las cosas mediante el cual al empresario no le queda más remedio que hacer eso para poder vivir y para Ujú. poder pagar nóminas y para, por cierto, poder pagarle más al Estado con sus impuestos y demás. Es decir, ahí hay una relación que siempre mucho más compleja y por eso creo que me gustó tanto lo que decía Bastos, ¿no? En su discurso en el premio de la Cena de la Libertad, de decir, es que es verdad que hacen falta, hay que estudiar antropología, hay que estudiar sociología, hay que estudiar psicología para realmente no quedarnos solo en un análisis político barra económico de la situación, que es lo que creo que la mayoría de las personas tendemos a hacer, y yo el primero, ¿eh? Sí, totalmente, totalmente. Sobre todo, a ver.
Que no necesariamente y porque Bastos conoce bien estas materias y ha encontrado cosas, pero también es verdad que yo libros que he leído de antropología, pues a lo mejor los resultados incluso te sorprenden un poco a veces, ¿no? Pero sí que es verdad que ya vas con cierto prejuicio, que muchas veces es cierto de qué pie coge el autor, entonces dices, mira, si ya sé que estás equivocado en esto, es muy probable que estés en el resto. O sea, que yo creo que es una materia muy importante, pero que a veces puede costar encontrar cosas de valor. Pero bueno, a lo mejor es porque no me he metido Sí, lo suficiente en ella. Pero bueno. sin duda. Y ahí yo creo que ahí está, Edu, también los grandes libros. O sea, tú lees La República de Platón o lees La Democracia en América de Tocqueville y tienes una explicación muy sólida de por qué sucede estas cosas. Lo que pasa es que y por eso, después de las revueltas y de las protestas en Estados Unidos en los años 60, lo primero que se quisieron cargar son los programas de grandes libros, porque son los que te aterrizan, son los que hacen que entiendas tu raíz, que es la libertad, que es la igualdad, qué han sido estas ideas para los pueblos en la civilización occidental, por qué esto ha surgido en la civilización occidental y en Europa y no en otros sitios. Es decir, han asaltado a estos grandes pensadores como diciendo, no, es que Platón o Aristóteles está a favor de la esclavitud y tal, y entonces no hay que leerlos, hay que cancelarlos y demás y tal. Bueno, sé que estás viendo a los griegos, que estabas con Diógenes y con otros la última vez que estuve allí en la Marroquín, pero te habrás dado cuenta estudiando es de decir, wow, es que cuánto de universal son estos temas y qué gran edificio tenemos construido en Occidente, comenzando en ese maravilloso siglo V en Atenas, antes de Cristo, de la historia nuestra, nuestra libertad, nuestros derechos y de dónde venimos, de dónde venimos. Y creo que muchas veces dentro del liberalismo se comete esto, ¿no? Yo en la Marroquín es una cosa que no me he cansado de decir en los debates, los que me han invitado y demás, de decir, es que tenemos un problema cuando solo estudiamos libros del siglo XVIII y XIX y XX. Es que eso... Estamos criticando una película viendo los últimos 5 minutos, cuando la película son 2 horas. Entonces, hay como que hacer un gran esfuerzo por ampliar y estudiar otras cosas. Y muchas veces a mis alumnos, ¿no? En Ética y Libertad les digo, por ejemplo, joder, Hayek o Mises son los primeros que tenían una base súper sólida de historia, de sociología, de la civilización romana, de lo que pasó en Egipto, en Grecia y en el medievo propiamente dicho, ¿no? Y creo que muchas veces nos quedamos en lo que pasó ayer cuando la historia es mucho, mucho más larga y ayuda a comprender estas cosas, ¿no? También. Em, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, bueno, como ya sé, estaba leyendo a Diógenes no hace mucho, pero aún así te voy a hacer una crítica que se me ha ocurrido y es, bueno, sobre todo en ciencias sociales, vale la pena estudiar autores más recientes porque los clásicos, los primeros que se pusieron a escribir, escribieron de las cosas más fáciles, ¿no? Lo que en inglés es el low hanging fruit, aquello que lo tienes más fácil para escribir y hablar, entonces igual no abarcan tanto o no son tan profundos como autores más recientes. ¿No estás de acuerdo con esto? ¿Y qué contestarías a alguien que te dijera eso? Yo diría que de momento la razón la tiene mi argumento porque 2500 años después seguimos leyendo a Platón. Si 2000 años después seguimos leyendo a los que ahora nos parecen tan relevantes, te diría que sí, pero eso creo que es solo como la historia a grandes rasgos la que lo juzga. Ortega y Gasset tenía una frase muy buena que decía que era un clásico, ¿no? Y decía que el clásico era como el Cid campeador, que siempre te da batalla, que siempre te molesta, que por mucho que lo intentes evitar o no referirte a él, vuelve a ti siempre, vuelve a ti siempre, vuelve a ti siempre, ¿no? Y creo que eso es verdad. Ahora, creo, o sea, por hacer un punto entre tu argumento y el mío, los clásicos no son clásicos por sus soluciones, es una cosa que dice Ortega, ¿no? Es decir, si tú esperas crear el Estado perfecto en España copiando y pegando a Platón, pues te vas a suicidar, porque lo que dice Platón, primero, no te va a gustar 3/4 partes. Los Ujú. clásicos son clásicos, como Shakespeare, como Dostoyevsky, como todos estos autores, porque tocan el corazón humano o el alma humana de una manera tan profunda que hace que siempre sea relevante volver a ellos. Es decir, y creo que Ortega tiene razón en eso, ¿no? Es decir, los clásicos son clásicos porque explican unos problemas de una manera que nadie antes lo ha hecho. Y si es verdad lo que dices, que probablemente, claro, nadie ha escrito un libro de economía como Adam Smith, o probablemente nadie ha escrito un libro de economía como a lo mejor puede hacer Rayo o alguien súper actual para comprender los problemas de España, ¿no? Por supuesto, o sea, para eso no vas a leer a un economista del siglo XII. Pero también está el lado contrario, es decir, Platón escribe el primer libro de pensamiento que hay. Entonces, ¿es el low hanging fruit? Sí y no. Claro, es como decir, a lo mejor en tu barco llegas más lejos que el mío porque tienes un radar, pero a lo mejor tiene más mérito construir el primer barco a construir la primera fragata, ¿no? El primero que se hace al mar o el primer avión de los hermanos Wright, a lo mejor tiene más mérito que hacer un F-35, aunque el F-35 va a ser mucho mejor, ¿verdad? Que indudable es.
pero el primero que sale con algo de cero amplía de repente una ciencia y una disciplina entera en la que todos los demás luego podemos construir. Yo lo que diría, muy parecido a lo tuyo, es que igual ese fenómeno sí que se da más en las ciencias naturales, ¿no? Donde al final pues tienes que, yo qué sé, el teorema de Pitágoras, ¿no? Que tengo entendido que no lo dijo Pitágoras, pero bueno, da igual. Que el primero que lo dijera, por poco que sea, parece un gran descubrimiento, ¿no? Pero que las ciencias sociales, y por eso en las ciencias naturales igual sí que se da más, pero en las ciencias sociales yo no creo que se dé tanto, por lo mismo que decías, porque la gente sigue leyendo a Platón, sigues teniendo 50 interpretaciones, bueno, muchas más, ¿no? Al año nuevas de Platón. No hay un consenso exactamente de lo que decía, se puede hacer varias interpretaciones, es decir, que la República de Platón todavía te puede dar juego durante siglos, entonces no me parece. Por eso, yo no estoy de acuerdo con lo que había dicho, simplemente quería ver cómo respondías, que es muy parecido a cómo hubiera respondido yo. Después, Ujú. sobre Tocqueville, Tocqueville en sus escritos dice algo que dice algo así como, a ver si estás de acuerdo y compartes esta interpretación. Dice que los países no tienen democracia, o sea, no tienen elecciones porque son ricos, sino son ricos porque tienen elecciones, ¿no? Algo así, o sea, que al final la democracia les da la riqueza y la prosperidad. Pero yo, por ejemplo, aquí discrepo bastante con él, porque yo creo que no, yo creo que la democracia es un bien de lujo, al fin y al cabo es un bien de lujo, necesitas que un país sea rico para tener por lo menos democracia, para que la gente te demande esta democracia. Al final, si la gente no tiene comida, no tiene la tripa llena, no va a estar pensando en la democracia, va a estar pensando en lo mínimo que es el trabajar lo justo y necesario para poder comer, y luego ya pensarán en otras cosas como la democracia. O sea, yo pienso que la democracia es un bien de lujo. No sé tú qué piensas, Will. Yo creo que estás de acuerdo con Tocqueville sin... O sea, evidentemente no has leído lo que he leído yo y tal, pero te voy a decir porque hay una cosa, yo estoy más centrado en la democracia en América que en el antiguo régimen y la revolución, ¿no? Pero en el antiguo régimen y la revolución hay una cosa muy famosa que se llama la paradoja de Tocqueville. Y es básicamente lo que estás diciendo. A nosotros nos han educado en el colegio, ¿no? Que 1917, la Revolución de Octubre en Rusia, o que la Revolución Gloriosa en 1688 en Inglaterra, o la Revolución Francesa suceden porque el pueblo está muy oprimido y está muy mal y son muy pobres, y entonces toman las armas y luchan por sus derechos y ahora la democracia ha llegado y tal, ¿no? Tocqueville dice, esto no tiene ningún sentido, de hecho es al revés. Una de las cosas que hace tan interesante la lectura del antiguo régimen de la revolución es que dice, no, Francia estaba mejor que nunca antes de la revolución y precisamente eso es lo que explica la revolución. ¿Por qué? Porque la gente no está muerta de hambre y se empieza a movilizar, porque en cuanto la gente empieza a tener dinero, empieza a tener intereses y a tener poder y entonces ejercen presión sobre el sistema político. Ujú. Que yo creo que tiene mucho sentido. Por ejemplo, hay un amigo mío que escribió un capítulo para explicar por qué Tocqueville se explica muy bien a lo que ha pasado en Chile estos años, ¿no? Están mejor que nunca, ¿por qué ahora? ¿No? Pues precisamente porque están mejor que nunca. Me explico. O por ejemplo, lo vemos muy bien, ¿no? Marx, por ejemplo, donde triunfan las revoluciones marxistas, no son en sociedades capitalistas, son en sociedades agrarias. O sea, véase Cuba, China, Corea del Norte, Rusia, donde quieras. No es cierto. En cuanto hay una clase media que le va medio bien y demás, no está interesada en el estilo marxista. Y luego, y con esto cierro, ¿no? Es interesante que hables de la democracia porque Tocqueville, cuando habla de democracia, no entiende lo mismo que tú y yo, ¿vale? La democracia para Tocqueville no es sufragio activo o sufragio pasivo, es decir, el derecho a elegir a tus gobernantes y el derecho a presentarte tú como gobernante y cómo te elijan. Es decir, eso es una definición mucho más moderna de democracia. Para Tocqueville, Edu, la democracia es un sistema, es un estado social. Es decir, la democracia es un sitio donde tú no eres inferior a mí por tu apellido, donde tú, por tu color de piel o por lo que sea por lo demás, no eres inferior a mí. Es decir, la democracia es lo opuesto al antiguo régimen donde hay estamentos. La democracia es un estado social donde reina la igualdad. Esa es la definición de Tocqueville de democracia. No tiene nada que ver con lo que tú y yo entendemos de elegir o no elegir, o tener derecho o no tener derecho, sino simplemente que yo si soy de una familia noble y me cruzo contigo por la calle, no me tengas que hacer una deferencia o tratarme con más respeto de lo que yo tengo que tratarte a ti. Y creo que es una de las grandes cuestiones que creo que ya no es ni polémica, ¿no? Que esto es curioso, ya esto ya no es ni de izquierda ni de derechas, creo que todos estamos de acuerdo en que queremos ese tipo de igualdad. Todos, o sea, a mí me parece mal que una persona simplemente por ser el hijo de un duque me pueda maltratar, ¿no? O que me tenga que apartar yo cuando él aparece por la calle. Todos creemos en ese tipo de igualdad base. Ahora decimos igualdad ante la ley, ¿no? Pero simplemente por decirte, para Tocqueville la democracia es un estado social donde reina la igualdad. Esa es la definición. Ujú, ujú. Sí,
reviviéramos a Tocqueville y nos lo trajéramos aquí a España un lunes 13 de noviembre de 2023, ¿qué opinaría de lo que está sucediendo? ¿Qué opinaría de la situación actual? ¿Y qué opinas tú también, Will? Em, yo creo que estaría horrorizado del crecimiento del Estado. En parte nos diría, os lo dije, yo creo que eso sí nos lo diría, dije, os avisé de esto y tal. Estaría horrorizado, yo creo. Creo que estaría muy impresionado por ver lo que ha pasado después. O sea, el sistema internacional moderno, que ahora sean estados en todos lados, que no existan imperios, ver que esta idea de igualdad que él vio venir, que ahora se aplique en todos, de distintas maneras, ¿no? Evidentemente, eso le impresionaría mucho. Y creo que estaría alarmado por el ateísmo, porque él veía en el ateísmo otra cosa que favorece al Estado. Mm. Sí. Es decir, él... ¿El qué? No, no, iba a decir que entonces el momento de anoche, no sé si estás al tanto del grupo de manifestantes que leen el rosario enfrente de la iglesia, al lado de la policía, hubiera sido un momento que le hubiera gustado vivir, ¿no? Sí, pero déjame que te explique por qué, ¿no? Dentro del liberalismo normal, lo que nos dedicamos a hacer normalmente es a quitarle funciones al Estado o lo dividimos, pero la idea es evitar la concentración del Estado en una persona, que es lo que define el despotismo, ¿no? Y la corrupción en general. Tocqueville, y esta es una de las partes más interesantes de la democracia en América, no está en un capítulo, está como disperso por toda la obra, utiliza la religión como un freno para las decisiones mayoritarias. Primero, porque hace un agente moral, y un agente que religiosa es por razón, es por evidente para él que es moral, tiene unos valores morales definidos que están explicados religiosamente y se los repiten todos los domingos en misa o el sistema religioso que se tenga, y por tanto eso hace que sea un agente que necesita menos leyes. Una gente más virtuosa requiere de menos leyes y por tanto es más libre. Ujú, Pero en segundo lugar, y esto es igual de importante, uno de los grandes problemas que piensan los liberales en el siglo XIX, sobre todo en Francia, unos problemas principales que tenemos y que nos olvidamos muchas veces los liberales más modernos, es que uno de los grandes riesgos que tiene la democracia es, claro, Edu, si tú y yo ahora somos iguales, ¿no? Es decir, no hay estamentos y todo este tipo de cosas, de acuerdo, pero el ser humano quiere ser el mejor, quiere competir. Entonces, ¿qué vamos a hacer tú y yo, Edu? Pues vamos a competir a ver, si somos profesores, a ver quién tiene más papers, o a ver quién tiene más nombramientos en la universidad, o a ver quién tiene más dinero, o a ver quién se va de vacaciones a un sitio más lejos, o a ver quién se compra otra casa. Es decir, la gente en la democracia va a empezar a competir y el dinero va a ser como la vara de medición en cómo compite la gente y cómo la gente consigue estatus. Y ujú, eso tiene un riesgo muy importante. ¿Por qué? Porque hace que la gente se olvide de la política, hace que lo que nos va a pasar es que vamos a estar tan absortos en nuestra competición interna y con los demás por ser los mejores, porque mis niños vayan al colegio privado de lujo, por irme de vacaciones a Italia con la familia, o yo qué sé, dentro de lo que cada uno se pueda permitir, nos vamos a obsesionar con ganar dinero, básicamente. Y eso va a hacer que nos olvidemos de la política. Y esto lo decía Constant, ¿no? Que es en su texto La libertad de los modernos, que es muy bonito. Él decía, uno de los grandes riesgos de la modernidad es que el político va a decir, no, no, tú haz tú encárgate de ti, tú trabaja, tú haz tus vacaciones, tú olvídate de la política, tú olvídate, ya me encargo yo de la política, tú tranquilo, yo te voy dando más beneficios, te voy dando subsidios, te lo pones más fácil, olvídate de la política, olvídate de la política. Y entonces eso va a hacer también, evidentemente, que el Estado cada vez tome más decisiones, tener una ciudadanía mucho más apática políticamente hablando, y va a permitir que el Estado siga creciendo a sus expensas simplemente para llevar su vida cómoda y favorable. Tocqueville lo dice una frase estas que es muy famosa y que la ha repetido mucha gente después, dice, ¿no? Dice que al final, eh, si nos quitan nuestros derechos, nunca nos vamos a cabrear tanto como si nos quitan nuestras comodidades. Cuando nos quiten nuestras comodidades, cuando realmente nos vamos a cabrear. ¿Y qué hace la religión? Pues la religión hace que hablando por una civilización cristiana, ¿no? Irrelevantemente si tú y yo somos o no somos cristianos, ¿no? Pero por lo menos una vez a la semana vas a misa y te hablan de la vida del más allá, te hablan de la virtud, es decir, te quitan tu mente de tus problemas y de cómo vas a ganar más dinero y este estado constante de homus, ¿cuál es la palabra? Del hombre que solo trabaja, ¿no? Del hombre hormiga, del hombre que no hace otra cosa que trabajar y que permite que el político haga lo que quiera porque está demasiado absorto en sus cosas. Entonces, la religión provoca esa sensación de darse cuenta que hay una cosa más importante que el dinero que estás ganando, la vida que viene después, llevar una vida más virtuosa a la cristiana, ¿no? No a lo griego y tal. Entonces, que sin darte cuenta, la religión tiene una función utilitaria que es tener una ciudadanía más educada y más preocupada también por la legislación y lo que está pasando en la política y, por tanto, menos permisiva con los políticos.
También podríamos decir un poco de reducción de la preferencia temporal, ¿no? Más mirando Sí, al más allá y intentando dejarle. sí. Sí, 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 estoy de Y este acuerdo. es un tema, Edu, que Bastos habla mucho de él, ¿verdad? De cómo Ujú, realmente el peor ujú. peligro del capitalismo no es el socialismo, sino el consumismo. Es decir, estos mecanismos que hay dentro del mercado que hacen que destruya el propio capitalismo. Eso que tú eres economista, lo sabes mejor que yo. O No, sea, pero sí, explícalo tú sí, mejor. esta idea la he interiorizado gracias a Bastos, que lo expresa muchas veces de muchas maneras y es verdad, ¿no? De cómo a lo largo de la historia parece que las historias hayan decaído moralmente y es por eso, porque cada vez la preferencia temporal de la gente ha aumentado. Will, hacia el final de las entrevistas siempre hago dos preguntas. Una de ellas es si nos puedes recomendar 5 libros. 5 libros. Bueno, pues como estamos con Tocqueville, sí o sí, La democracia en América y importantísimo la edición de Trota o la Ese de te lo doy Liberty por Fund en dos. inglés. ¿El qué? Ese te lo convalido por dos, si quieres. Ese me lo convalías por dos, vale. Te diría 100% que la República de Platón, Ujú. porque es unas primeras grandes críticas a los problemas que van a tener las democracias. Te diría que la guerra del Peloponeso de Tucídides, y ahora más voy por toda Grecia porque a mí lo que más me gusta son los griegos. Te diría que las historias de Heródoto, te diría que la ética de Aristóteles y por hacer, venga, una cosa así moderna para otra persona que no le interesan todos esos temas, así del siglo XX, que me cuesta mucho, tengo muchos libros del siglo XX, pero me cuesta dar con alguno que realmente... Uf, no, perdón, vuelvo a los griegos. Homero y Teme todos, la Ilíada y la Odisea, no me puedes hacer elegir entre ninguno de los dos. Muy bien. Y si pudieras tener una conversación con cualquier persona a lo largo de la historia, ¿con quién sería? Pues mira, a mí me habría encantado vivir en Grecia, a lo mejor entre el 450 y el 435, esos 15 años, me habría encantado estar ahí. O incluso te compro hasta el 404, ¿no? Hasta que pierden la guerra del Peloponeso. Y habría conversado, pues es que claro, es que ahí te habría tocado todos, Sócrates, Pericles, Anaxágoras, Tucídides, todos los grandes pensadores y estrategas griegos me habrían enloquecido Ujú. estar en esa época. Muy bien, gracias, Will. Si la gente quiere saber más de ti, leer más sobre lo que escribes, verte en más sitios, ¿dónde lo puede hacer? ¿Dónde te puede encontrar? Estoy bastante cohibido con la tesis doctoral, entonces no me estoy lanzando en medios ni estoy teniendo esta valentía que tienes tú con un canal de YouTube. Yo te diría que quizá mi LinkedIn o mi Instagram, y en mi LinkedIn suelo poner casi todas las entrevistas, los vídeos y las cosas, o sea que Muy bien. por ahí te diría. Muy bien, pues nada, gracias, Will, por tu tiempo y espero que lo hayas disfrutado y vuelvas pronto al canal. Cuando quieras, Edu, ha sido un placer. Un fuerte abrazo. Adiós.